En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método del factor común por agrupamiento. Específicamente vamos a ver polinomios que tienen 6 términos. El primero de ellos es el polinomio ax menos ay más az más x menos y más z. Entonces, para factorar este tipo de polinomios, aplicando el factor común por agrupamiento, tenemos dos alternativas, considerando que para aplicar este método hay que formar grupos que tengan el mismo número de términos. Así es como funciona este método. Por lo tanto, tendría aquí dos alternativas: formar dos grupos de 3 términos cada uno o formar 3 grupos de 2 términos cada uno. Así es como funciona el método. No me sirve, por ejemplo, agrupar 4 términos en un grupo y 2 términos en otro. Generalmente no lo vamos a hacer así, no funciona así este método. Bueno, veamos entonces cómo podemos agrupar estos términos. Lo primero que salta a la vista posiblemente es que los 3 primeros términos tienen la letra X, lo cual me puede servir de guía para hacer el agrupamiento. Entonces voy a empezar de esa manera. Pongo el igual, abro paréntesis y voy a agrupar entonces estos 3 términos. Los copio aquí, ax menos ay más az. Esto va dentro de un paréntesis. Mire, entonces como ya formé un grupo con 3 términos, necesariamente tendré que formar otro grupo también con 3 términos. Estoy yendo por el camino de formar 2 grupos con 3 términos cada uno. Bien, a continuación tengo que agrupar los 3 últimos términos, y como hay términos positivos y un término negativo, aquí es cuando yo tengo que decidir si el agrupamiento lo hago con signo positivo o con signo negativo por delante. En este caso yo voy a hacer con el signo positivo por delante. Escribo aquí el signo positivo, abro paréntesis y copio estos términos tal como están. X menos y más z. Sí, recuerda que cuando agrupamos con signo positivo se mantienen los signos. Solo si agrupo con signo negativo hay cambio de signos. Bien, el siguiente paso consiste en factorar, si es que es posible, los polinomios que vemos dentro de cada uno de los paréntesis. Y el proceso que se aplica generalmente es el de factor común monomio. Así es como casi siempre funciona este método. Entonces, en este polinomio, ¿hay algo que se repita para poder obtener factor común monomio? Sí, vemos claramente que se repite la letra A, por lo tanto la saco aquí adelante porque es el factor común. En este caso un factor común literal. Abro paréntesis y a continuación, para escribir los términos que van dentro del paréntesis, debo dividir cada término del polinomio para el factor común. En base a lo que ya he explicado en los tutoriales anteriores, en donde he resuelto los ejercicios con más detalle, en este caso vamos a aplicar ese conocimiento y escribir directamente las soluciones de las divisiones, que lo haré en forma mental. Ya no voy a escribir esas operaciones. Entonces, si divido este término ax para el factor común que es a, entonces esta A se va a simplificar, va a desaparecer y únicamente queda la letra X, que le escribo aquí. A continuación el signo de resta, pongo aquí menos. Ahora tengo que dividir ay dividido para el factor común A. Se simplifica la A, desaparece la letra A y va a quedar solamente Y. Aquí escribo la letra Y. Finalmente más, y ahora tengo que dividir AZ dividido para A. Desaparece la letra A porque se simplifica y solamente queda la letra Z. Perfecto. Terminé el proceso, cierro el paréntesis. A continuación el signo de suma y ahora analizo este polinomio. ¿Es posible factorar ese polinomio? No, no puedo factorar ese polinomio. No hay algo que se repita en los 3 términos. No puedo obtener factor común. Sin embargo, esto no me impide continuar el proceso de factorización. De hecho, si es que ya observo aquí, este polinomio es exactamente el mismo que estoy obteniendo en este proceso. Por lo tanto, estoy yendo por buen camino. Ya me doy cuenta que va a haber el factor común polinomio. Entonces simplemente copio, tal como lo veo aquí, este polinomio, entre paréntesis, x menos y más z. Cierro entonces el paréntesis. Recuerda que hasta el momento tenemos 2 términos o 2 bloques.
todo esto de aquí funciona como un solo bloque porque hay una multiplicación. ¿Sí? Este es un bloque o un término. Lo mismo acá, tendríamos un bloque o un término. Y cuando no hay nada por delante se sobreentiende que está el número 1, uno que multiplica a este polinomio. Desde ese punto de vista, entre estos dos términos observamos la presencia de un polinomio que se repite, que es justamente x menos y más z. Eso se está repitiendo, por lo tanto puedo proceder a su factorización. Entonces pongo igual, abro paréntesis, yo siempre escribo primero el factor común, x menos y más z, esto va dentro de un paréntesis, abro el otro paréntesis y ahora lo mismo, tengo que dividir cada término para el factor común. Con la práctica te das cuenta que al realizar estas divisiones va a desaparecer este polinomio, se va a simplificar y queda únicamente lo que le acompaña, lo que le está multiplicando a este polinomio, siempre y cuando este polinomio sea idéntico al factor común. Ahí sucede esto y entonces copio directamente en este caso la letra A, que es lo que le acompaña, más, si te das cuenta aquí, lo que le acompaña a este polinomio es el número 1, que es el coeficiente. Pongo aquí el 1 y cierro el paréntesis. Sí, toma en cuenta que este 1 también lo obtendrías si al momento que divides este polinomio para el factor común, como son exactamente iguales, se simplifican y el resultado es 1. Listo, con esto está terminada la factorización, tengo el resultado, por lo tanto, este polinomio con 6 términos equivale o se lo obtiene de multiplicar estos dos factores. El primer factor es el polinomio x menos y más z y el segundo factor es el polinomio a más 1. Perfecto. He llevado a cabo el proceso de factorización agrupando entonces o formando dos grupos con 3 términos cada uno. La otra alternativa es formar 3 grupos con 2 términos cada uno. Y en este caso, ¿cómo podríamos guiarnos? En este ejercicio también tenemos la facilidad de identificar, por ejemplo, términos que tienen la letra X, 2 términos que tienen la letra Y 2 términos que tienen la letra Z. Es decir, es un ejercicio que nos facilita el trabajo por la estructura que tiene el ejercicio. No siempre es fácil encontrar ese agrupamiento y eso también requiere un poco de práctica y a veces de estar intentando hacer los agrupamientos hasta que encontremos el adecuado. Entonces, la segunda alternativa de solución te la voy a mostrar aquí abajo. Voy a formar entonces 3 grupos de 2 términos. Agrupo entonces en primer lugar los términos que tienen la letra X. Abro paréntesis y escribo aquí AX más X. Esto va dentro de un paréntesis. A continuación agrupo los términos que tienen la letra Y. ¿Y qué observo? Estos términos son negativos. Generalmente cuando pasa eso, el agrupamiento se lo hace con signo negativo por delante. Abro paréntesis y recuerda, como estoy agrupando con signo negativo, debo cambiar los signos. Por lo tanto, aquí va AY más Y. Cambiaron los signos y esto es lo que me conviene. ¿Por qué? Porque en el primer paréntesis ya tengo términos positivos. Entonces, en adelante, los otros grupos también deben tener términos positivos. Si no, no funcionaría el método del factor común por agrupamiento. Finalmente van los términos con la letra Z. Estos son positivos, entonces simplemente los agrupo con signo positivo por delante. Dentro de un paréntesis escribo AZ más Z. Los copio igualito porque estoy agrupando con signo positivo. Bien, el siguiente paso entonces es factorar, si es posible, cada uno de los polinomios que vemos dentro del paréntesis. Y ahí lo que se aplica únicamente es factor común. Entonces, en este primer polinomio AX más X, claramente se ve que se repite la letra X que viene a ser el factor común. Es un factor común literal. Bien, después de la X abro paréntesis y hago las divisiones. Si divido AX para X, entonces la X se va a simplificar, desaparece esta X y simplemente queda la letra A. Más
Al dividir x para x, como son exactamente iguales, se simplifican y el resultado es 1. Listo, terminó la factorización. A continuación, menos. Voy a factorar el polinomio ay más y. Claramente vemos que se repite la letra y. Entonces le escribo aquí adelante. Es el factor común, que es un factor común literal. Abro paréntesis y empiezo las divisiones. Tomo el término ay, divido para y. Se va a simplificar la letra y, desaparece y va a quedar únicamente a. Más, al dividir y para y, se simplifican porque son idénticas. Y el resultado es igual a 1. Listo, escribo aquí, cierro paréntesis. Y antes de proceder con el siguiente paso, ya me doy cuenta aquí que estoy yendo por buen camino. ¿Por qué? Porque fíjate que ya se está repitiendo un polinomio. Aquí obtuve a más 1 y aquí también obtuve a más 1. Entonces ya me voy dando cuenta cuál va a ser el factor común polinomio. Finalmente, entonces aquí escribo el signo más. Factor este polinomio a z más z, factor común z, que es lo que se repite. Escribo aquí la z, abro paréntesis, procedo a dividir. A z dividido para z, se simplifica la z y queda simplemente a. Más z para z sería igual a 1 porque son idénticas. Estas letras se simplifican. Y listo. Fíjate entonces que después de hacer este proceso, hemos llegado a tener 3 bloques o 3 términos. Como aquí hay multiplicación, esto funciona como un bloque o un término. Lo mismo aquí, hay una multiplicación, entonces este es un segundo bloque o segundo término. Y acá también hay multiplicación, entonces vemos un tercer bloque o un tercer término. Y en estos 3 términos está presente este polinomio a más 1. Como hay esta repetición, es posible factorar esta expresión algebraica con factor común polinomio. Entonces pongo igual, abro paréntesis, yo siempre escribo primero el factor común a más 1, cierro paréntesis, abro otro paréntesis y hago las divisiones mentalmente. Cada término divido para el factor común. Entonces, si divido este término para el factor común, me doy cuenta que el polinomio a más 1 va a desaparecer porque se va a simplificar y va a quedar únicamente x. Pongo aquí la x. A continuación va este signo de resta, pongo menos. Al dividir este término para el factor común, va a desaparecer el polinomio más 1 porque se simplifica y queda únicamente y, que le escribo aquí. Finalmente, más. Divido este término para el factor común, me doy cuenta entonces que el polinomio a más 1 va a desaparecer, se simplifica y únicamente queda la letra z. Cierro paréntesis y aquí termina el proceso de factorización. Y si comparo esta solución con la que obtuve anteriormente, nos podemos dar cuenta que tenemos exactamente los mismos factores, los mismos polinomios. Aquí está x menos y más z, acá también tengo x menos y más z. Acá tenía el polinomio a más 1, acá también el polinomio a más 1. Lo único que está cambiando es el orden en el que aparecen los factores. Pero tú sabes que en multiplicación el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado. De tal manera que te he mostrado cómo hacer este tipo de agrupamientos cuando tenemos polinomios con 6 términos. ¿Sí? Puedes formar 2 grupos de 3 términos o 3 grupos de 2 términos. Dependiendo de las características del ejercicio, tendremos que analizar cuál de esos agrupamientos es el más fácil para realizar la factorización. Reforcemos nuestro conocimiento con la factorización de este segundo polinomio. También tengo entonces aquí 6 términos y vamos a realizar la factorización de 2 maneras, formando 2 grupos de 3 términos y formando 3 grupos con 2 términos. Bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, los criterios si yo quiero formar 2 grupos con 3 términos? Que generalmente es el método más directo, no necesariamente el más fácil. Todo depende de las condiciones del ejercicio. Bien, este polinomio me complica un poquito más el análisis porque, por ejemplo, si me guío por la letra x, me doy cuenta que casi todos los términos tienen la letra x. El único que no lo tiene es este de aquí. Por lo tanto, la x no es un elemento que me guíe para hacer el agrupamiento.
Si analizo por la letra A, también veo que la mayoría de términos tienen la letra A. Hay 4 términos que tienen la letra A. Entonces tampoco es la letra que me ayuda mucho. La que me puede ayudar más bien es la letra Y, porque veo que hay 3 términos que tienen la letra Y. Y habrían entonces otros 3 términos que no tienen la letra Y. Ese puede ser entonces, en este caso, un criterio para formar 2 grupos con 3 términos cada uno. Y vamos entonces a probar si ese agrupamiento nos va a ayudar. Entonces pongo igual, abro paréntesis. Voy a agrupar en este caso primero los términos que no tienen la letra Y, que sería entonces el primer término, el segundo término y el quinto término. Así tendrían entonces que ser. Bien, copio estos términos dentro del paréntesis. Pongo aquí a cuadrado x menos ax al cuadrado y más x al cubo. Cierro el paréntesis. Recuerda que como he copiado, es decir, he mantenido los signos, se sobreentiende que el agrupamiento está hecho con un signo positivo por delante, pero como es el primer término, no requiere ser escrito ese signo. Bien, ahora tengo que agrupar los otros 3 términos, que son justamente aquellos que tienen la letra Y, que sería el tercer término, el cuarto término y el sexto término. Y como tengo términos que son negativos y un término que es positivo, entonces yo tengo que decidir si el agrupamiento lo hago con signo positivo o con signo negativo. Y aquí te voy a dar una pista que te puede servir en algunos ejercicios. ¿Cómo saber de antemano cuál es el agrupamiento adecuado? Fíjate que dentro del primer paréntesis tengo 2 términos positivos y 1 negativo. En cambio que los 3 términos que debo agrupar tienen 2 negativos y 1 positivo, es decir, están al revés. Para por lo menos igualar el número de términos positivos y negativos en relación a este polinomio, que sería como el guía, debo entonces cambiar estos signos, de tal manera que me quedarían 2 positivos, 1 negativo. Lo mismo que acá, 2 positivos y 1 negativo. ¿Cómo logro hacer ese cambio de signos? Agrupando con signo negativo por delante. Pongo el signo menos, abro paréntesis y empiezo a copiar estos términos, pero cambiándoles el signo. Es decir, aquí pongo 2 al cuadrado y menos 2axy y más 2x al cuadrado y cierro el paréntesis. Debería esto funcionar, porque caso contrario tendríamos que buscar otra alternativa y por las condiciones del ejercicio eso no sería tan fácil y llevaría bastante tiempo. Bueno, siguiente paso, factorar cada uno de estos polinomios. Y recuerda que lo que vas a aplicar aquí generalmente es factor común monomio. Analicemos entonces el polinomio a cuadrado x menos ax al cuadrado más x cubo. Nos damos cuenta que la letra x se repite en los 3 términos, por lo tanto este es el factor común, pero también debo tener cuidado con los exponentes, ya que hay diferentes exponentes. Tengo x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. En factor común, recuerda, siempre ocupas el menor exponente, sería entonces x a la 1, entonces este queda como factor común. Abro paréntesis y ahora voy a proceder a hacer las divisiones en forma mental. Tomo el primer término, a cuadrado x divido para x. Entonces, a cuadrado no tengo con qué dividir, lo copio aquí al cuadrado. X dividido para x sería igual a 1, se simplifica la x, ese 1 le multiplicaría a al cuadrado y queda entonces así. A continuación, menos, divido ax cuadrado para x. Entonces mira, esta a no tengo con qué dividir, porque siempre se aplican divisiones de potencias de la misma base. Entonces, como no hay a aquí, simplemente la copio. Y ahora, x al cuadrado dividido para x. Aquí sí tengo que dividir. División de potencias de la misma base. Mantengo la base x. Y resto exponentes. Siempre empiezo desde acá. 2 menos 1, 1. Entonces queda así, ax. Finalmente, más. Divido x al cubo para x. Nuevamente, división de potencias de la misma base. Se mantiene la base x, se restan exponentes. 3 menos 1, 2. Entonces x al cuadrado y ahí termina ese proceso. Cierro el paréntesis, a continuación menos y ahora voy a factorar el segundo polinomio.
¿Qué es lo que puedo observar? En la parte numérica sí hay factor común porque se está repitiendo el número 2. Entonces pongo aquí el 2. Y también se está repitiendo una letra que es la letra Y. Está presente en los tres términos, es la misma letra, tiene el mismo exponente, 1 en este caso, entonces simplemente pongo Y junto al 2 y ese sería el factor común, 2Y. Es decir, tengo tanto factor común numérico como literal. Abro paréntesis y empiezo ahora las divisiones. Tomo el primer término y divido para el factor común. Como ya hay una parte numérica, entonces empiezo desde allí. 2 dividido para 2, eso será igual a 1. Todavía no lo voy a escribir porque debo analizar la parte literal. A cuadrado, aquí no tengo nada con la letra A, entonces esta le copio, A al cuadrado. ¿Qué pasa con la letra Y? Y dividido para Y se simplificaría y ya no hay que poner nada o no hay que escribir la letra Y. Si fíjate cómo ya debe ir cuadrando con lo que tengo acá. Aquí tenía al cuadrado, ya apareció aquí al cuadrado. Siguiente, menos. Tomo el segundo término y empiezo a dividir. 2 dividido para 2, eso es igual a 1. A no tengo con qué dividir, copio aquí la A. Esta X no tengo con qué dividir, copio aquí la X. Y dividido para Y se simplificaría, el resultado es 1, no tengo que escribir la letra Y. Así es como queda el resultado, AX. Fíjate que ya coincide con este término, estamos por buen camino. Finalmente, más. Tomo el tercer término y divido para el factor común. 2 dividido para 2, ese es igual a 1, todavía no lo escribo porque hay parte literal. X cuadrado, no tengo con qué dividir, lo copio aquí, X al cuadrado. Y dividido para Y, ese es igual a 1 porque se simplifica. Y entonces aquí termina la factorización. Cierro el paréntesis y ya me doy cuenta que este polinomio que acabo de obtener aquí es exactamente el mismo que veo en el término anterior. Porque aquí recuerda que estamos trabajando ya con dos grandes términos o dos grandes bloques. Este de aquí es uno de ellos porque hay una multiplicación, entonces esto funciona como un solo bloque. Aquí también hay una multiplicación, entonces esto funciona como otro bloque. Y ahí podemos darnos cuenta claramente que hay el factor común polinomio. Entonces voy a continuar el proceso de factorización, pongo igual, abro paréntesis, yo siempre copio el factor común primero. Aquí escribo al cuadrado menos ax más x al cuadrado, esto va dentro de un paréntesis, abro otro paréntesis y ahora tengo que dividir cada uno de estos grandes términos para el factor común. Como son exactamente iguales, recuerda que en la práctica lo que se hace básicamente es copiar únicamente aquellos términos que le multiplican o que le acompañan al factor común. Sí, porque al hacer las divisiones todo este polinomio va a desaparecer, se va a simplificar con el factor común. Y me va a quedar aquí únicamente la x. Después menos, al dividir todo esto para el factor común desaparece este polinomio y únicamente queda 2y. Cierro el paréntesis y listo, tengo aquí terminado el proceso de factorización. Es decir, que este polinomio con 6 términos equivale al producto de estos dos factores. El primero de ellos es el polinomio a cuadrado menos ax más x cuadrado. Y el segundo factor es el polinomio x menos 2y. Bien, primera forma de resolver el ejercicio. La segunda forma entonces sería formar 3 grupos de 2 términos cada uno. Y en este caso el proceso sí es un poquito complicado porque como tenemos letras que se repiten en muchos términos, no tenemos una guía muy clara de cómo hacer ese agrupamiento. Tal vez la forma más adecuada de factorar este polinomio es por esta forma, con 2 grupos de 3 términos. Sin embargo, te voy a mostrar la otra alternativa. Y lo que te voy a mostrar ya es fruto de un trabajo previo, de haber hecho algunas pruebas, de ir tomando pues grupos de 2 términos hasta ver cuál es el que funciona. Realmente fue un poquito complicado encontrar esos grupos, pero el que funcionó es el siguiente. Mira, pongo igual y voy a agrupar el primer término con el tercer término. Pongo aquí entonces a al cuadrado x menos 2a al cuadrado y. Cierro paréntesis. A continuación voy a agrupar el segundo término con el cuarto término y lo voy a agrupar con signo negativo por delante.
Pongo menos, abro paréntesis. Como estoy agrupando con signo negativo, recuerda que debe haber cambio de signos. Entonces, dentro del paréntesis pongo ax al cuadrado y menos 2axy. Y aquí cierro el paréntesis. Y en el último grupo, reúno o agrupo los dos últimos términos y lo hago con signo positivo. Pongo aquí más, abro paréntesis y escribo x al cubo menos 2x cuadrado y cierro el paréntesis. Repito, el agrupamiento que te estoy mostrando es fruto de un trabajo previo, de haber hecho algunas pruebas, viendo si funciona o no funciona, hasta que este agrupamiento es el que resultó. Por lo tanto, repito, no es que ya sé y esto es una adivinanza de cómo tienen que ir los términos, no. A veces sí nos lleva un poquito de tiempo el saber cómo agrupar los términos adecuadamente. Bien, continuemos entonces el proceso. Hay que factorar cada uno de estos polinomios aplicando factor común. Veamos el primer polinomio. Aquí veo que se repite el término a al cuadrado. Ese entonces es el factor común. A al cuadrado, abro paréntesis, empiezo a dividir. Si divido este término para el factor común, sé que el término a cuadrado se va a simplificar y me va a quedar simplemente x. Menos, este 2 dividiría al 1, que es el coeficiente de este término. Entonces 2 dividido para 1, eso es igual a 2. A cuadrado con a cuadrado se simplifica y me quedaría simplemente la letra y, que no tengo con qué dividir. Entonces queda x menos 2y. Cierro el paréntesis. Menos, voy a factorar ahora este polinomio. ¿Qué es lo que se está repitiendo en este polinomio? En la parte literal veo que se repite la letra a, es exactamente la misma, entonces la saco aquí dentro del factor común, pero también se repite la letra x. Tengo x al cuadrado y x. Entonces pongo la letra x y como tienen diferente exponente, siempre tomo la del menor exponente, que en este caso sería esta x elevado a la 1. Así queda entonces el factor común. Abro paréntesis y ahora empiezo a dividir. Al dividir este término para el factor común, mira, a dividido para a, este es igual a 1, se simplifica la a. X al cuadrado dividido para x, eso es igual a x, porque se mantiene la base y se restan exponentes. 2 menos 1, 1. Menos, este 2 tendrá que dividir al 1, que es el coeficiente de este término. 2 dividido para 1, eso es igual a 2. A dividido para a es igual a 1, se simplifica la a, no debo escribirla. X dividido para x, eso es igual a 1, se simplifica, no debo escribir x. La y no tengo con qué dividir, entonces la copio aquí. Y cierro el paréntesis. Fíjate entonces si estás yendo por buen camino. Este polinomio es idéntico al que se obtuvo en el paso anterior. Ya se está repitiendo algo, entonces estás yendo por buen camino cuando aplicas este agrupamiento. Finalmente, más. Hay que factorar este tercer polinomio. Veo que se repite la letra x, pero hay exponentes diferentes. Tengo x cubo y x al cuadrado. Siempre tomo el de menor exponente, en este caso x al cuadrado. Nada más, no había otro factor común. Abro paréntesis y empiezo a dividir. X cubo para x al cuadrado, eso es igual a x. Porque se mantiene la base, se restan exponentes. 3 menos 2, 1. Menos, este 2 dividido para 1, 2 dividido para 1 es igual a 2. X cuadrado dividido para x al cuadrado se simplifica, el resultado es 1, no tengo que escribir nada con la letra x. Y esta y no tengo con qué dividir, por lo tanto la copio. Cierro el paréntesis y aquí termina ya esta parte del ejercicio. Nuevamente, fíjate que estamos trabajando con 3 bloques o 3 términos, donde hay multiplicaciones, entonces esto funciona como un solo término, un solo bloque. Y en estos 3 bloques claramente se observa que el polinomio x menos 2y está presente en esos 3 términos. Por lo tanto, puedo continuar el proceso de factorización. Pongo el igual y yo siempre saco primero el factor común. Entre paréntesis, copio aquí x menos 2y, cierro paréntesis, abro paréntesis y lo siguiente sería dividir cada término para el factor común. Si tomo este término y divido para el factor común, se simplifica x menos 2y, desaparece y queda simplemente a al cuadrado.
A continuación, menos. Si divido todo este término para el factor común, va a desaparecer x menos 2y porque se simplifica y solamente queda ax. Finalmente, más. Si divido todo este término para el factor común, desaparece el x menos 2y porque se simplifica con el factor común y me queda simplemente x al cuadrado. Cierro el paréntesis y aquí terminaría el proceso de factorización. Si comparamos ambas respuestas, vemos que tenemos los mismos factores, son los mismos polinomios. Aquí tengo a cuadrado menos ax más x cuadrado, que es el mismo de aquí. A cuadrado menos ax más x al cuadrado. Y acá tengo el polinomio x menos 2y, que también lo tengo acá. El único cambio entre un proceso y otro es el orden en el que aparecen estos factores. Bien, con esto entonces te he mostrado el proceso que se lleva a cabo al momento que queremos factorar polinomios con 6 términos aplicando el método del factor común por agrupamiento.